Hola, buenas noches. En realidad, buenas tardes, porque uno dice buenas noches porque está en el estudio hace un largo rato. ¿Cómo anda Gabriel Romano? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Pleno sol todavía. Está una hermosa jornada en Montevideo, señores. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Es un gusto reencontrarnos con ustedes de nuevo aquí en la pantalla de BTV. El tema central de hoy tiene que ver con esa ley que permite el aborto bajo determinadas circunstancias. La ley se llama concretamente, Gabriel Romano... Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, porque son esas leyes que a usted le gusta hacer así, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y todas esas cuestiones. Todos optamos por el camino más fácil, a las leyes se las conoce por un nombre. Esa ley, por ejemplo, la que usted acaba de decir, básicamente se la conoce como la ley de impunidad. Sí, o de caducidad. O de caducidad. Pero en realidad se la conoce como la ley de impunidad porque de alguna manera... tratarla así habla mal de ella. Está bien, pero ley de caducidad en general. Exactamente. Lo mismo con la ley del aborto, se llama de esta otra manera, pero se simplifica. Lo mismo con la ley de medios, que se llama ley de los servicios de comunicación audiovisual. Se conoce más habitualmente como la ley de medios, y así con tantas otras. Estamos a un año ya de la implementación de esta ley. ¿Cuáles son las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública? ¿Qué pasó? Se hablaba de 30, 40, 50 mil abortos por año. Y ahora resulta que estamos en ¿cuánto? Son muchos menos. ¿Muchos? Muchísimos menos. ¿Qué información hay con respecto a quienes concurren o no a las clínicas? Porque alguien me decía el otro día, mirá que hay gente con mucho dinero que no va a ir a un psicólogo y no va a ir a la junta y no va a ir a nada, pone la plata, compra la píldora clandestinamente y a otra cosa. Veremos si hay algún dato a este respecto. Sin duda. Es un asunto de los que el Uruguay ha avanzado en la incorporación de algunos derechos que hasta ahora no tenían, que criminalizaba fundamentalmente a las mujeres, obviamente, que generaba algunas situaciones sanitarias tremendas, como se ha conocido. Obviamente las cifras aquellas de las que hablábamos antes de que la ley estuviera vigente, ahora están en cuestión, y muchos dicen se utilizaron mal estas cifras para de alguna manera poner el tema arriba de la mesa. Habrá que ver si eso efectivamente es así. Y bueno, con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Brioso, conoceremos las cifras oficiales, y con nuestra otra invitada obviamente hablaremos de esto que decía, ¿no? De lo que ha significado la incorporación de este nuevo derecho para las mujeres. Con la periodista Gabriela Casulo presentamos formalmente el tema central de hoy. Diciembre de 2012 fue histórico para el Uruguay. Después de varios intentos fallidos, nuestro país tuvo una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Uruguay se convirtió en la segunda nación de América Latina en la que esta práctica era legal. Desde entonces, todas las mujeres uruguayas y las extranjeras que acrediten un año de residencia en el país, mayores de 18 años, pueden solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado, los cuales están obligados a realizar la intervención o a garantizar que se haga por terceros en casos de objeción de conciencia. La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se hace hasta las 12 semanas de gestación. Previamente, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social para recibir asesoramiento, incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción. Posteriormente, tienen 5 días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad de no dar a luz, se les practica el aborto, que generalmente es farmacológico y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En los primeros 6 meses de vigencia de la ley, se practicaron 2.550 abortos, aproximadamente 426 por mes. No se registraron muertes maternas y ninguna complicación debido a las prácticas abortivas. El 60% se realizó en el sector privado y el 40% en el sector público, según datos del Ministerio de Salud Pública. El 63% de los abortos se practicó en Montevideo y el 47% en el interior del país. Actualmente, a un año de vigencia de la ley, la cifra se duplicó según las autoridades de MISU, Mujer y Salud de Uruguay. El gobierno, en tanto, coincide. Sin brindar aún nuevas cifras oficiales, estima que se mantiene la tendencia del primer semestre. Más allá de esta situación, MISU advierte sobre un número importante de abortos que por distintas razones se siguen realizando en el circuito clandestino. Esto se debe básicamente a 2 grandes problemas. El 30% de los ginecólogos que planteó la objeción de conciencia para no realizar la práctica del aborto, y eso ha complicado a las mujeres principalmente en el interior del país. En Salto se registró una de las situaciones más preocupantes, donde los 12 ginecólogos del departamento objetaron la posibilidad de realizar abortos.
El segundo problema es la falta de las horas disponibles en las consultas con las comisiones asesoras o las consultas en pequeños pueblos, donde las mujeres no se pueden atender y deben viajar a las capitales departamentales o a Montevideo. La organización reclama además mayores campañas de difusión, alegando que muchas aún no conocen sus derechos. Y para evitar embarazos no deseados, el 25% de las uruguayas de entre 15 y 49 años no utiliza un método anticonceptivo. Entre el 6 y el 10% de las mujeres que consultan para practicarse un aborto luego continúan con el embarazo, mientras que del 50 al 60% utilizan un método anticonceptivo seguro luego de la interrupción del embarazo. Hay algo que la producción también nos acercaba, que la mortalidad materna en Uruguay antes de la aplicación de esta ley nos ponía en un lugar que no era de mucho privilegio, pero las cosas han cambiado y desde 2012 Uruguay está mucho mejor posicionado. ¿Se anima con las vías de comunicación? Cómo no, ya pueden empezar a comunicarse con nosotros. Obviamente este es un tema que sabemos que es muy sensible, que sabemos que genera opiniones en uno u en otro sentido. Es muy difícil tener una posición que camine por el medio en asuntos de esta sensibilidad, pero bueno, va a ser interesante tener la opinión de ustedes. poderciudadano@gmail.com es nuestro correo electrónico, estamos en Facebook, nuestro muro allí es Poder Ciudadano TV, pueden escribir y vamos a estar viendo lo que ustedes están opinando. En Twitter somos @pciudadanotv, @pciudadanotv. Nos pueden mandar mensajes de texto al 098-407-859. El Twitter de Nogueira es @MiguelCapito y el mío es @Rotambor. También por esos medios vamos a estar recibiendo sus mensajes. ¿Escuchaste al subsecretario Vázquez, el subsecretario del Interior, hoy? Hoy no. Qué complicado va a ser el tema de la reglamentación de la ley de marihuana. ¿Cómo es la ley de marihuana, el nombre exacto? Ahora se me escapa. No, una broma. Es la regulación de la producción, es una broma, distribución y consumo. Bien, ¿no? bien. Porque decía Vázquez, a la hora de reglamentar tendremos que ver cómo se reglamenta esto para que los policías, por ejemplo, que usan armas, puedan fumar durante el trabajo, por ejemplo, marihuana. Un piloto de avión, decía, ¿no? Y después yo agregaría un chofer de una ambulancia. Y fue agregando gente que estaría contemplada específicamente en una reglamentación. Yo supongo que un periodista antes de empezar un programa, un médico antes de una intervención quirúrgica. Sí, yo no sé si necesariamente eso hay que regularlo, porque él, de hecho con claridad habló de los policías que utilizan armas, habló con claridad de los pilotos de avión. Lo que debería preguntarse el subsecretario Vázquez es qué hacen hoy los policías que seguramente consumen marihuana, toman alcohol y tantas otras cosas, o los mismos pilotos. Es decir, me parece que es muy torpe plantearse el tema. ¿Te dice que él es torpe? No, dije que parece muy torpe plantear el tema en esos términos. En todo caso, el problema está hoy, que los policías que consumen marihuana, o pasta base, o cocaína, lo hacen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de reglamentación. Igual andan portando armas por ahí. Ese es el problema. Cuando la ley sea ley, de hecho la ley ya es, cuando la ley se promulgue... No es ley todavía, entonces se promulga la semana que viene. Por eso, la ley fue aprobada. Hay que promulgarla y después hay que reglamentarla. Bueno, probablemente esas situaciones sean contempladas o no lo sé. Hoy no hay ningún tipo de contemplación para lo que pasa. Sí, y después habrá que ver también si el Ministerio de Salud Pública, no sé si vino Brioso ya, porque no veo nada. Preguntarle a ver si el Ministerio de Salud Pública le hará advertencias como fumar marihuana es perjudicial para la salud. Eso es interesante. Porque con respecto a la carga impositiva ya se dijo que sí, que va a haber una carga impositiva parecida a la del tabaco y del alcohol. No sé si se van a vender en envoltorios con gente que se está muriendo como con el tabaco o con gente que está bailando a Bob Marley. No sé, obviamente que estoy haciendo una ironía. No sé tampoco si los patrulleros, como hemos visto seguro, en países como Alemania van a tener para la espirometría, lo de la espirometría, y además van a tener esa prueba de saliva que se hace, por ejemplo, en Alemania, que hay obviamente una computadora a bordo que rápidamente examina si hay una sustancia determinada en la saliva. Preguntas que yo me hago, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llega la reglamentación. Lo cierto es que hoy, como bien dice Gabriel Romano, es probable que alguien, por ejemplo,
se tomó 2 vasos de cerveza y le marca de repente 0,1, estoy inventando, pero de repente se sintió mal y se metió una alprazolam abajo de la lengua, ¿no? Y viene manejando. Sí, ¿no? sí, y le hacen la alcoholemia y no sale nada. Porque sale como que se tomó. Seguro. Vivimos en una sociedad que, como dice Gabriel, toma muchas pastillas para dormir y muchas para despertarse, ¿no? Y ni qué hablar, a mí me tocó una situación familiar muy triste, que falleció una tía mía y mi tío me dijo que fuera a la casa, en el medio del velatorio, a traerle unos medicamentos que tenía que tomar. Fíjate que están arriba de la heladera en la cocina, están los de tu tía de un lado y los míos del otro, dice cada uno, tenían más de 80 años, ya falleció los dos, y cada uno tenía 10, 12 cajas. Sí, como la ciencia nos ha estirado la vida a un costo tremendo, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos que hacer una pausa, Gabriel Romano. Nos vamos con un mensaje de texto, ¿le parece? Los ginecólogos no hacen los abortos legalmente porque haciéndolos clandestinamente cobran más, dice esta persona. ¿Es de ahora, es del año pasado o de hace 10 años? Parece que es de ahora esto, y no, como dicen, por un tema de conciencia, sino de plata. Bueno, viste que Misu leía, Gabriela Casulo denuncia que todavía hay fuera del sector formal hay mucho para hacer. Sin duda. Es el sector legal. Bueno, pero son temas que forman parte del programa de hoy, con el que ya comenzaremos de lleno enseguida de la pausa.